Este canal no busca asustarte de inmediato. Primero deja que el silencio hable, que la noche se acerque y que las historias encuentren su camino. Cada relato guarda algo que no siempre quiere ser descubierto. Si el miedo te llama, deja tu like y suscríbete. Hay algo que aprendí trabajando de noche en las calles vacías de esta ciudad. Algo que nunca te dicen cuando empiezas a manejar para ganar unos pesos extra. La oscuridad no solo esconde lo que no queremos ver, también atrae cosas que no deberían estar ahí. Y lo peor de todo es que a veces, esas cosas se suben a tu auto, se sientan justo detrás de ti, y tú no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Porque verás, todos creemos que conocemos el miedo. Pensamos que sabemos lo que es sentir terror de verdad. Pero el miedo real, ese que te paraliza y te hace dudar de tu propia cordura, ese solo llega cuando te enfrentas a algo que no tiene explicación. Cuando cada fibra de tu ser te grita que huyas, pero no puedes, porque estás atrapado en una situación de la que no hay escape. Esto no es un cuento inventado para asustar, ojalá lo fuera. Esto me pasó a mí hace apenas 3 meses y desde entonces no he podido volver a trabajar de noche. Ni siquiera puedo dormir con las luces apagadas. Mi nombre es Roberto Jiménez Flores. Tengo 32 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Trabajaba como chofer de Uber en el turno nocturno porque pagaban mejor y porque durante el día tengo otro empleo en una ferretería, o al menos así era. Porque después de lo que viví esa noche del 23 de agosto, mi vida cambió para siempre. La historia que voy a contarte es completamente real. Cada detalle, cada momento de terror, cada segundo de angustia que viví esa madrugada, está grabado en mi memoria como si hubiera pasado hace apenas unos minutos. Y créeme, por más que he intentado olvidarlo, por más que he querido convencerme de que fue una pesadilla, o que estaba tan cansado que imaginé todo, sé que fue real, porque las marcas en mi auto todavía están ahí. Porque la grabación de mi celular, aunque borrosa, capturó sonidos que no deberían existir. Y porque desde esa noche, algo me sigue. Pero déjame empezar desde el principio. Desde esa tarde cuando decidí que trabajaría unas horas extra para juntar dinero. Mi esposa Claudia estaba embarazada de 7 meses y necesitábamos ahorrar todo lo posible antes de que llegara el bebé. Así que aunque estaba cansado después de mi turno en la ferretería, me subí a Mitsuru modelo 2010, ese carro viejo pero confiable que me había conseguido mi papá, y activé la aplicación cerca de las 11 de la noche. Las primeras horas fueron normales. Llevé a una chica que salía de trabajar en un restaurante a su casa. Luego recogí a 2 amigos borrachos que venían de un bar y no paraban de reírse todo el camino. Después transporté a un señor mayor que iba al hospital a ver a su hermano enfermo. Viajes comunes, gente normal, nada fuera de lo ordinario. Para la 1 de la madrugada ya había hecho casi 800 pesos y estaba pensando en dar 2 viajes más antes de irme a casa. Fue entonces cuando me llegó una solicitud de un lugar que no conocía bien. Era una zona industrial en las afueras de la ciudad, cerca de unas bodegas abandonadas. La dirección exacta era en la avenida Lincoln, casi llegando a donde termina la colonia y empieza el monte. La tarifa se veía bien, unos 200 pesos, y el destino era hacia el centro, así que acepté sin pensarlo mucho. Ahora me arrepiento cada segundo de haber tomado esa decisión. Mientras manejaba hacia el punto de recogida, noté que las calles se iban volviendo más oscuras y solitarias. Los pocos faroles que había estaban fundidos o parpadeaban de forma irregular. No había otros autos en el camino, y las banquetas estaban completamente vacías. Un perro callejero cruzó frente a mi carro y me miró fijamente por un segundo antes de salir corriendo como si hubiera visto algo horrible. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Probablemente el animal solo tenía hambre o miedo. El GPS me llevó hasta una bodega grande con las paredes descascaradas y ventanas rotas. Había un letrero oxidado que decía algo sobre una empresa de textiles, pero las letras estaban tan borrosas que apenas se podía leer. El lugar se veía abandonado hace años. No había luces encendidas en ningún lado, y la única iluminación venía de mi propio auto. Me estacioné justo donde me indicaba la aplicación y esperé. Pasó 1 minuto,
luego 2. Marqué al número que aparecía en la app, pero sonó ocupado. Volví a intentar y esta vez ni siquiera timbró. Pensé en cancelar el viaje, pero entonces vi una figura que se acercaba desde la parte trasera de la bodega. Era una silueta delgada que caminaba de forma extraña, como si cojeara o tuviera algún problema en las piernas. Conforme se acercaba más a la luz de mis faros, pude distinguir que era un hombre alto, muy alto, vestido con un traje negro que se veía viejo y manchado. Llegó hasta la puerta trasera de mi auto y se quedó ahí parado sin hacer ningún movimiento. No tocó la ventana, ni intentó abrir la puerta. Solo se quedó inmóvil mirando hacia el interior del carro. Yo no podía ver su cara claramente porque tenía la cabeza un poco agachada y su cabello largo y grasoso le cubría parte del rostro. Bajé un poco la ventanilla del conductor y le pregunté si él había pedido el viaje. No respondió. Volví a preguntar, esta vez más fuerte, y entonces levantó la cabeza lentamente. Lo que vi me dejó helado. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuvieran cubiertos por una película lechosa. Su piel era pálida, casi gris, y tenía la boca entreabierta mostrando dientes amarillentos y desparejos. Pero lo que más me impactó fue su sonrisa. Sonreía de una manera que no era natural, con las comisuras de los labios estiradas demasiado hacia arriba, casi hasta las orejas. Mi primer instinto fue salir de ahí inmediatamente. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que arrancara el carro y me fuera lo más rápido posible. Pero entonces él habló. Su voz era rasposa, como si tuviera la garganta llena de arena, y dijo exactamente lo siguiente: «Soy yo quien solicitó el viaje. Por favor, necesito que me lleves al centro. Es urgente». No sé por qué, pero esas palabras me tranquilizaron un poco. Tal vez era su tono, que sonaba desesperado, o tal vez era porque llevaba horas manejando y estaba cansado, y mi cerebro no estaba procesando bien la situación. Pensé que quizás el hombre tenía alguna enfermedad en los ojos y por eso se veían así, que tal vez había tenido un accidente y por eso su cara se veía tan extraña. Intenté convencerme de que solo era alguien que necesitaba ayuda. Desbloqueé las puertas y él abrió la de atrás con movimientos lentos y entró al auto. El olor que entró con él era horrible. Era una mezcla de humedad, tierra mojada y algo dulzón que me revolvió el estómago. Era como cuando pasas cerca de un bote de basura que lleva días al sol, pero más intenso, más penetrante. Tuve que respirar por la boca para no vomitar. ¿A dónde exactamente en el centro?, le pregunté mientras verificaba que mi celular estuviera grabando el viaje como siempre hacía por seguridad. Él no respondió de inmediato. Escuché su respiración pesada desde el asiento trasero, un sonido húmedo e irregular que me ponía la piel de gallina. Finalmente dijo: «A la catedral, frente a la plaza principal». Metí la dirección en el GPS y arranqué. El camino de regreso a la ciudad era largo, unos 25 minutos según me indicaba la aplicación. Intenté poner música para romper el silencio incómodo, pero cuando toqué el botón del radio, este solo emitió estática. Probé con diferentes estaciones, pero todas sonaban igual. Un ruido blanco y constante que se mezclaba con la respiración de mi pasajero. Miré por el espejo retrovisor para ver qué estaba haciendo. Estaba sentado completamente quieto en medio del asiento trasero, con las manos sobre las rodillas y esos ojos blancos clavados directamente en mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el espejo, su sonrisa se hizo más amplia. Aparté la vista rápidamente y me concentré en el camino. «Hace mucho frío aquí atrás», dijo de repente. Su voz ahora sonaba diferente, más grave, casi como si fueran dos voces hablando al mismo tiempo. «¿Podrías apagar el aire acondicionado?». Pero yo no tenía encendido el aire acondicionado. De hecho, hacía un calor sofocante esa noche, y estaba sudando a pesar de tener las ventanillas un poco abiertas. No dije nada, solo asentí con la cabeza y fingí que apagaba algo. El silencio volvió a llenar el auto, roto únicamente por esa respiración húmeda y pesada que parecía estar cada vez más cerca de mi oído. Llevábamos apenas 10 minutos de camino cuando noté algo extraño. Las calles por las que pasábamos estaban completamente vacías. No había un solo auto, ni siquiera en los semáforos principales.
Las tiendas y gasolineras que normalmente estaban abiertas toda la noche estaban cerradas y oscuras. Era como si la ciudad entera hubiera sido evacuada y nadie me hubiera avisado. Sentí un nudo en el estómago que se hacía más apretado con cada minuto que pasaba. «¿Sabes?», dijo el hombre de repente, haciéndome dar un pequeño salto en mi asiento. «He estado esperando mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero finalmente alguien vino por mí». «¿Esperando a quién?», pregunté sin pensar, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «A ti, Roberto», respondió, y el hecho de que supiera mi nombre hizo que mi sangre se congelara. «Sabía que vendrías. Lo vi hace semanas. Te vi en mis sueños, manejando tu carro viejo hacia donde yo estaba, y aquí estás». Mis manos empezaron a temblar sobre el volante. Nunca le había dicho mi nombre. La aplicación solo mostraba mi foto y la calificación, pero no mi nombre completo. «¿Cómo sabes quién soy?», logré preguntar con voz temblorosa. «Sé muchas cosas sobre ti, Roberto Jiménez Flores. Sé que vives en la colonia Vista Hermosa. Sé que tu esposa se llama Claudia y que pronto van a tener un bebé, una niña. Van a ponerle María, como tu abuela que falleció hace 2 años. Sé que trabajas en una ferretería durante el día y que haces esto por las noches porque necesitan dinero. Sé todo sobre ti». El terror que sentí en ese momento no tiene palabras para describirlo. Era como si alguien me hubiera metido la mano dentro del pecho y me estuviera apretando el corazón. ¿Cómo podía saber todo eso? ¿Me había estado siguiendo? ¿Me había investigado de alguna forma? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza mientras trataba de mantener el auto en el camino. «No tengas miedo», dijo con esa voz doble que me helaba hasta los huesos. «Solo estoy buscando algo que perdí hace mucho tiempo, y creo que tú puedes ayudarme a encontrarlo». «Yo no puedo ayudarte con nada», respondí tratando de sonar firme, pero mi voz salió quebrada. «Solo soy un chofer, te llevo a donde me digas y ya, nada más». Se rió. Fue una risa horrible, áspera y prolongada que resonó dentro del auto como si viniera de las paredes mismas. «Pero ya me estás ayudando, Roberto. Con solo haberme recogido ya me ayudaste mucho. Porque verás, yo necesitaba un medio para regresar, y tú me lo diste». Miré nuevamente por el espejo retrovisor, y lo que vi casi me hace chocar contra un poste. Ya no estaba sentado. Estaba inclinado hacia adelante, con su cara a solo centímetros del respaldo de mi asiento. Podía sentir su aliento frío en mi cuello. Sus ojos blancos estaban tan cerca que podía ver las venas rojas que los recorrían como telarañas. «¿Qué quieres de mí?», grité mientras aceleraba sin darme cuenta. El velocímetro subía cada vez más, pero las calles seguían igual de vacías y oscuras. «Quiero lo que todos quieren, Roberto, quiero vivir, pero no de la forma en que tú vives. Yo necesito algo más, sustancial. Necesito lo que tú tienes, tu calor, tu aliento, tu vida». Presioné el freno con todas mis fuerzas, pero no pasó nada. El auto seguía acelerando solo. Intenté girar el volante, pero estaba trabado, como si unas manos invisibles lo mantuvieran en su lugar. El velocímetro marcaba 120, 130, 140 kilómetros por hora, y seguíamos por calles que ahora no reconocía. «Déjame salir», supliqué. «Por favor, tengo una familia, mi esposa me está esperando». «Todos tienen a alguien esperándolos», dijo con esa voz horrible. «Pero algunos no regresan nunca. Y esta noche, Roberto, tú no vas a regresar». Sentí sus manos frías tocando mis hombros. Eran manos huesudas que apretaban con una fuerza sobrenatural. Traté de quitármelas de encima, pero era inútil. Era como si estuvieran hechas de hierro. El olor a tierra y descomposición se hacía más fuerte cada segundo, y sentí algo húmedo goteando en mi cuello. En ese momento de pánico absoluto recordé que mi celular estaba grabando. Si algo me pasaba, al menos quedaría algún registro. Esa idea me dio un pequeño destello de esperanza, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz no salía. Era como si algo me estuviera apretando la garganta desde adentro. El auto finalmente comenzó a disminuir la velocidad, pero no porque yo lo controlara. Se detuvo en medio de una calle que no había visto nunca en mi vida. Estábamos rodeados de edificios abandonados y árboles muertos.
No había luces en ningún lado excepto las de mi propio auto. El motor se apagó solo, y todas las luces se fueron dejándonos en completa oscuridad. «Ya llegamos», susurró en mi oído. «Este es mi verdadero destino, y ahora también es el tuyo». Traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Las 4 puertas estaban bloqueadas y las ventanas no bajaban. Estaba atrapado en mi propio auto con esa cosa detrás de mí. Sentí sus manos moviéndose desde mis hombros hacia mi cuello. Su respiración fría estaba justo en mi oreja, y podía escuchar ese sonido húmedo que hacía con cada inhalación. «No te resistas», dijo. «Será más fácil si no te resistes. He hecho esto muchas veces antes. Tú no eres el primero que trae a alguien hasta aquí, y no serás el último». Entonces entendí. Entendí que otros choferes habían pasado por esto mismo, que había más personas que habían aceptado llevar a este pasajero a algún lado y nunca regresaron. Me pregunté cuántos. Me pregunté si sus familias seguían buscándolos. Me pregunté si Claudia me buscaría cuando no llegara a casa. Si mi hija crecería preguntándose qué le pasó a su papá. Las manos en mi cuello empezaron a apretar. No mucho, solo lo suficiente para que empezara a tener dificultad para respirar. Cerré los ojos con fuerza esperando que fuera rápido, que no doliera mucho. Pero entonces escuché algo, un sonido distante pero inconfundible. Era una sirena. Las manos dejaron de apretar inmediatamente. Escuché un siseo de frustración detrás de mí y sentí como el peso en el asiento trasero desaparecía. Abrí los ojos y miré por el espejo. Ya no estaba ahí. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Las luces del auto se encendieron solas y el motor arrancó. Esta vez sí pude mover el volante. Sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador y salí de ese lugar lo más rápido que pude. La sirena se escuchaba cada vez más cerca, pero nunca vi ninguna patrulla. No me importó, solo quería salir de ahí. Manejé sin parar durante no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente reconocí las calles. Estaba de regreso en la ciudad, en zonas que conocía. Había autos en las calles, luces encendidas en los edificios, gente caminando en las banquetas. Todo había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Llegué a mi casa temblando de pies a cabeza. Claudia estaba dormida. Me metí a la regadera y me quedé ahí bajo el agua caliente durante casi 1 hora tratando de quitarme ese olor horrible de encima, pero parecía que se había impregnado en mi piel. No importaba cuánto me tallara, seguía ahí. Al día siguiente revisé mi celular. La grabación del viaje estaba ahí, pero era extraña. Durante los primeros 10 minutos se escuchaba todo normal. Mi voz preguntando la dirección, el sonido del motor, el radio con estática. Pero después todo se volvía confuso. Se escuchaban voces superpuestas, algunas hablando en español, otras en idiomas que no reconocía. Había gritos ahogados, llantos, súplicas. Y en medio de todo eso, esa risa horrible que me había congelado la sangre. Intenté borrar la grabación, pero no se borraba. Cada vez que lo intentaba volvía a aparecer. Finalmente le saqué la batería al celular y lo guardé en un cajón. No lo he vuelto a tocar. Revisé mi auto buscando alguna evidencia de lo que había pasado. Las puertas traseras tenían marcas de arañazos en la parte interior, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. El asiento donde él se había sentado tenía una mancha oscura que no se quitaba con nada, y en el espejo retrovisor había una grieta que formaba la silueta de una mano. Intenté reportar lo que me pasó, pero nadie me creyó. La policía dijo que probablemente había sido víctima de alguna droga o que estaba demasiado cansado y había alucinado todo. Mi esposa me miraba preocupada, pero no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas algo que ni tú mismo puedes comprender? Dejé de trabajar en Uber esa misma semana. Vendí el auto por mucho menos de lo que valía solo para deshacerme de él. El tipo que lo compró me llamó 2 días después diciendo que a veces el motor arrancaba solo en medio de la noche y que había escuchado voces saliendo del radio incluso cuando estaba apagado. Nunca más supe de él, pero lo peor no fue eso. Lo peor es lo que empezó a pasar después. Cada noche, exactamente a la 1 de la madrugada, mi celular suena. Siempre es un número desconocido. Cuando contesto no hay nadie al otro lado,
Solo esa respiración húmeda y pesada que reconocería en cualquier lugar. Y a veces, solo a veces, escucho esa voz rasposa que susurra: «Todavía te necesito, Roberto. Pronto volveremos a vernos». He cambiado de número 3 veces. No sirve de nada. Las llamadas siempre llegan. Claudia tuvo a nuestra hija hace 2 semanas. Le pusimos María como habíamos planeado. Es hermosa y perfecta, pero no puedo disfrutarla completamente porque sé que algo me sigue. Algo que esperé esa noche en una bodega abandonada y que no está satisfecho con solo haberme dejado ir. Anoche pasó algo que me tiene completamente aterrado. Llegué del trabajo y encontré la puerta de mi casa abierta. Claudia estaba dormida con el bebé y no había escuchado nada. Revisé toda la casa y todo estaba en orden excepto por una cosa. En el espejo del baño, escrito con el vapor como si alguien acabara de bañarse, había un mensaje. Pronto. Ya no sé qué hacer. No puedo ir a la policía porque pensarán que estoy loco. No puedo contarle todo a Claudia porque no quiero asustarla. No puedo huir porque siento que no importa a dónde vaya, esa cosa me encontrará. Estoy atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. Cada noche me quedo despierto vigilando las ventanas, esperando ver esa silueta alta con ojos blancos parada afuera mirando hacia adentro. Cada sonido me hace saltar. Cada sombra me hace dudar de mi cordura. He instalado cámaras de seguridad, pero cuando reviso las grabaciones, hay momentos en que la imagen se distorsiona, y puedo jurar que veo algo moviéndose en la estática. Mi esposa me pregunta por qué ya no duermo, por qué me sobresalto cada vez que suena el teléfono, por qué reviso obsesivamente las cerraduras de las puertas y ventanas. Le digo que estoy estresado por el trabajo, que me preocupa el dinero, que es normal con un bebé nuevo. Pero la verdad es que estoy muerto de miedo. Miedo de que una noche despierte y encuentre esa cosa parada junto a mi cama. Miedo de que le haga daño a mi familia por mi culpa. Miedo de que lo que empezó esa noche todavía no haya terminado. Porque verán, hay algo que no les he contado, algo que descubrí hace una semana y que me quitó cualquier esperanza que me quedaba. Investigué sobre esa zona donde recogí al pasajero. Busqué en archivos viejos del periódico. Hablé con gente que vivió ahí hace años. Y descubrí algo horrible. En esa bodega abandonada hubo un incendio hace 22 años. 13 personas quedaron atrapadas adentro y no pudieron salir. Todas perecieron. Entre ellas había un hombre alto que trabajaba como vigilante nocturno. Los reportes decían que su cuerpo nunca fue encontrado completamente, solo cenizas y fragmentos de huesos. Y en los años siguientes hubo reportes de choferes de taxi y de aplicaciones que desaparecieron después de recoger pasajeros en esa zona. La policía nunca pudo encontrarlos. Sus autos aparecían abandonados en lugares extraños, siempre con las mismas marcas de arañazos en las puertas traseras y manchas oscuras en los asientos. Pero de los choferes nunca se supo nada. Conté los casos que pude encontrar en los periódicos viejos. 12 personas que simplemente se esfumaron después de trabajar esa zona. Y ahora entiendo lo que me dijo esa noche. Tú no eres el primero, y no serás el último. Me dejó ir porque todavía no estaba listo, pero va a volver. Sé que va a volver. Anoche tuve un sueño. Estaba manejando nuevamente por esas calles oscuras y vacías. Mi celular sonaba con una solicitud de viaje. La dirección era la misma, la bodega abandonada, y aunque en el sueño gritaba que no, que nunca volvería ahí, mis manos giraban el volante solas llevándome de regreso a ese lugar. Cuando llegaba, él estaba ahí esperándome, pero esta vez no estaba solo. Había otras figuras con él, 12 figuras delgadas y pálidas con ropa de chofer. Todos me miraban con ojos vacíos y sonrisas horribles, y entonces entendía que ellos habían sido los otros, los que habían desaparecido antes que yo, los que ahora estaban atrapados con él en ese lugar esperando a que llegara el siguiente. Desperté gritando y empapado en sudor. Claudia trató de calmarme, pero no podía dejar de temblar, porque sé que no fue solo un sueño, fue un aviso, una promesa de lo que va a pasar. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó, que si algo me sucede, que si un día simplemente no regreso a casa, alguien tenga el registro de lo que viví. No acepten viajes en zonas abandonadas.
No recojan pasajeros que esperan en lugares oscuros y solitarios. Y si alguna vez ven a alguien alto con ojos blancos y una sonrisa demasiado amplia, huyan. No se detengan. No miren atrás. Solo aléjense lo más rápido que puedan, porque hay cosas en esta ciudad que no deberían existir. Cosas que esperan en la oscuridad a que alguien cometa el error de acercarse. Y una vez que te tienen en su radar, nunca te sueltan. Te persiguen, te acechan, esperan el momento perfecto. Hace 3 noches vi mi auto, el que vendí. Estaba estacionado frente a mi casa con el motor encendido y las luces apagadas. Me asomé por la ventana y pude ver una silueta en el asiento del conductor, una silueta alta y delgada que me miraba fijamente. Me quedé paralizado sin poder moverme mientras esa cosa me observaba desde mi propio auto. Después de lo que pareció una eternidad, el auto arrancó lentamente y se fue. Pero sé que volverá. Siempre vuelve. Mi hija María tiene apenas 2 semanas y no sé si voy a verla crecer. No sé si voy a estar ahí cuando dé sus primeros pasos o diga sus primeras palabras, porque siento que mi tiempo se está acabando. Cada día que pasa la sensación de que algo terrible va a ocurrir se hace más fuerte. Esta mañana encontré algo en mi buzón. Era un papel arrugado y manchado que parecía haber estado enterrado. Cuando lo abrí casi lo dejo caer del susto. Era un recibo viejo de hace 22 años, un recibo de taxi con una dirección escrita a mano. Mi dirección. La dirección de mi casa. Pero eso es imposible porque hace 22 años yo solo tenía 10 años y vivía en otra parte de la ciudad. Esta casa la compramos hace apenas 3 años. No hay explicación lógica. No hay forma de que ese papel tenga mi dirección escrita desde hace tanto tiempo. A menos que esto estuviera planeado desde hace años. Que de alguna forma él supiera que yo iba a vivir aquí. Que yo iba a ser chofer. Que iba a aceptar ese viaje esa noche. Ya no sé qué es real y qué no. Mi mente está al límite. Apenas duermo 2 o 3 horas cada noche y cuando lo hago las pesadillas son tan vívidas que despierto sin saber si lo que viví fue un sueño o si realmente pasó. Claudia está preocupada. Dice que he perdido mucho peso, que tengo ojeras terribles, que me he vuelto paranoico. Tiene razón en todo, pero no puede entender por qué. Nadie puede. Las llamadas siguen llegando cada madrugada. Ayer finalmente reuní el valor para grabar una. Quería tener pruebas de que no estaba imaginando todo. Cuando reproduje la grabación solo se escuchaba estática al principio, pero si subías mucho el volumen y ponías atención, podías escuchar susurros. Docenas de voces susurrando al mismo tiempo. Y entre todas esas voces pude distinguir la mía. Mi propia voz susurrando: ayúdame. Por favor, está aquí conmigo. No puedo salir. Ayúdame. Borré la grabación de inmediato. No quiero que Claudia la encuentre. No quiero que nadie más la escuche. Porque si esa era mi voz, si yo estaba pidiendo ayuda, entonces significa que en algún lugar, en alguna versión de la realidad, yo no logré escapar esa noche. Significa que hay una parte de mí que sigue atrapada en ese auto, manejando por calles oscuras sin fin, con esa cosa sentada detrás de mí para siempre. Ayer fue mi cumpleaños. Cumplí 33 años. Claudia organizó una pequeña reunión con mi familia. Todos estaban contentos, comiendo pastel y tomando fotos con la bebé. Yo traté de sonreír, de actuar normal, pero no podía dejar de mirar por la ventana, porque afuera, en la acera del frente, había un auto estacionado con las luces apagadas. Y aunque no podía ver bien, sabía que había alguien sentado adentro mirando hacia la casa. Mirándome a mí. Cuando la reunión terminó y todos se fueron, salí a revisar. El auto ya no estaba, pero en el lugar donde había estado estacionado había una mancha oscura en el pavimento. Una mancha que parecía haber estado ahí por años. Y el olor. Ese olor horrible a tierra mojada y descomposición que no se iba. Esta noche Claudia saldrá con su mamá a comprar cosas para el bebé. Me quedaré solo cuidando a María. Tengo un mal presentimiento. Muy malo. He revisado todas las puertas y ventanas 3 veces. He puesto sillas contra las entradas. He dejado todas las luces encendidas. Pero nada de eso me hace sentir seguro.
porque sé que cuando oscurezca, cuando el reloj marque la 1 de la madrugada, el teléfono va a sonar. Y esta vez no voy a contestar. Voy a dejarlo sonar hasta que se canse. Voy a ignorarlo. Voy a pretender que no está pasando, pero tengo miedo de que esta vez no sea suficiente. Tengo miedo de que él ya se cansó de esperar, de que decidió que ya es tiempo de que pague por haberme escapado, de que esta noche sea la noche en que finalmente venga por mí. Si alguien lee esto después de que yo no esté, por favor cuiden de Claudia y de María. Díganles que las amé más que a nada en el mundo, que lo siento por no haber sido más fuerte, que lo siento por no haber podido protegerlas. Y por favor, nunca trabajen de noche recogiendo desconocidos. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan urgente sea, porque ahí afuera hay cosas esperando, cosas que se alimentan del miedo y la desesperación, cosas que no descansan hasta conseguir lo que quieren. El reloj marca las 12:58. Faltan 2 minutos. El teléfono está sobre la mesa frente a mí. María duerme en su cuna en el cuarto de al lado. Todo está en silencio. 12:59. Puedo escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Mis manos están sudando. Cada músculo de mi cuerpo está tenso. 1 de la madrugada. El teléfono suena, pero esta vez no es solo el teléfono. Es el timbre de la puerta también. Y tocan la ventana de la sala y la puerta trasera. Todo al mismo tiempo, como si hubiera alguien rodeando la casa. Me levanto lentamente. Camino hacia la ventana y miro afuera con cuidado. No hay nadie. Las calles están vacías. Pero entonces lo veo. En cada esquina hay un auto estacionado. 4 autos idénticos al que yo tenía, con los motores encendidos y las luces apagadas. Y en cada auto hay una silueta sentada en el asiento del conductor. Todas me miran. El teléfono sigue sonando. La puerta sigue recibiendo golpes. Las ventanas vibran con cada impacto. María empieza a llorar. Voy corriendo a su cuarto y la tomo en brazos. Está caliente, más de lo normal. Tiene los ojos abiertos, pero no me mira a mí. Mira hacia la puerta del cuarto. Sigo su mirada y siento que el alma se me sale del cuerpo. Ahí, parado en el marco de la puerta, está él, el pasajero, con sus ojos blancos y su sonrisa horrible. Pero ahora puedo verlo claramente. No es solo uno. Son muchos. Todas las versiones de él se superponen en el mismo espacio, parpadeando dentro y fuera de la existencia. Y detrás de él están los otros. Las 12 figuras con ropa de chofer. Todos me miran. Todos sonríen. Ya es hora, Roberto, dice con esa voz que sale de todas sus versiones al mismo tiempo. Ya esperé suficiente. Ya es hora de que tomes tu lugar. Retrocedo con María en mis brazos hasta que mi espalda toca la pared. No hay salida. No hay escape. Él camina hacia mí lentamente. Sus movimientos poco naturales, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Por favor, suplico con lágrimas en los ojos. Ella no tiene nada que ver. Déjala ir. Llévame a mí, pero déjala en paz. No funciona así, responde. Una vez que cruzas mi camino, todos los que amas se vuelven parte de esto. Tu esposa, tu hija, todos. Pero no te preocupes. Pronto no recordarás nada. Pronto serás como nosotros. Cierra los ojos preparándome para lo peor. Abrazo a María con fuerza contra mi pecho. Puedo sentir su aliento frío en mi cara. Puedo oler esa horrible mezcla de tierra y descomposición. Y entonces... Silencio. Abro los ojos lentamente. Ya no está. El cuarto está vacío. Los golpes en las puertas y ventanas se detuvieron. El teléfono ya no suena. Es como si nada hubiera pasado. Pero sé que pasó. Porque cuando bajo la vista hacia María veo que tiene algo apretado en su pequeña mano. Un papel arrugado. Lo tomo con manos temblorosas y lo desdoblo. Es una solicitud de viaje impresa, con fecha de mañana. La dirección de recogida es mi propia casa, y el destino es la bodega abandonada donde todo comenzó. Ya no hay escapatoria. Ya no hay esperanza. Mañana a las 11 de la noche voy a recibir esa solicitud en mi teléfono. Y no voy a poder rechazarla. Algo dentro de mí me va a obligar a aceptarla. A subir al auto, a manejar hasta allá, y esta vez no voy a regresar.
Así que esto es mi despedida, mi advertencia final. No hagan lo mismo que yo. No ignoren las señales. No subestimen lo que acecha en la oscuridad, porque algunos viajes no tienen regreso. Y yo estoy a punto de comenzar el mío. Lo que van a escuchar no es un cuento inventado para asustarlos. Esto me pasó de verdad. Y aunque han pasado ya varios meses, todavía no puedo dormir bien por las noches. Hay cosas que uno ve en la vida que simplemente no se pueden olvidar. Cosas que te cambian para siempre. Mi nombre es el que menos importa ahora, pero si quieren saberlo, me llamo Ricardo Alemán Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 23 años y durante casi un año trabajé en el turno nocturno de un Oxxo en la zona norte de la ciudad. Sé que muchos van a pensar que estoy exagerando o que me lo inventé todo, pero les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es completamente real. Trabajar de noche en un Oxxo no es como la gente cree. No es solo estar ahí sentado esperando a que lleguen uno que otro cliente borracho o algún policía por su café. Las madrugadas tienen algo extraño, algo que no se puede explicar con palabras normales. Es como si el mundo cambiara cuando todos duermen, como si las reglas fueran diferentes. Y lo que me pasó esa noche, bueno, me hizo entender que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Ahora los dejo con mi historia. Solo les pido que me crean porque necesito que alguien más sepa lo que viví. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo volver a trabajar de noche, por qué ya no puedo ni siquiera pasar cerca de ese lugar. Todo empezó un martes de octubre del año pasado. Era un día normal, de esos en los que no pasa nada interesante. Me levanté como a las 7 de la noche porque mi turno empezaba a las 11. Así era mi rutina desde hacía meses. Dormía de día y trabajaba de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que se me hacían eternas, pero necesitaba el dinero para ayudar a mi mamá y para pagar mis estudios. El Oxxo donde trabajaba estaba en una esquina no muy transitada. Durante el día había movimiento normal, pero en la noche la cosa cambiaba mucho. A partir de las 2 o 3 de la madrugada, podían pasar hasta 30 o 40 minutos sin que entrara ni un solo cliente. Eso era lo peor. El silencio, la soledad, el sentir que estabas completamente solo en medio de la ciudad. Esa noche llegué puntual como siempre. Mi compañero del turno anterior, un señor grande que se llamaba Toño, se veía cansado y con ganas de irse rápido. Hicimos el cambio de turno en menos de 10 minutos. Me pasó las llaves, me dijo que todo estaba en orden y se fue casi corriendo. Ni siquiera se despidió bien, solo levantó la mano y salió. Me pareció raro porque Toño siempre era muy platicador. Siempre se quedaba unos minutos extra contándome cosas de su día o preguntándome cómo me iba en la escuela. Pero esa noche no. Esa noche tenía prisa por largarse. Me quedé solo. Revisé que todo estuviera en su lugar. Acomodé algunas cosas en los anaqueles y me preparé mentalmente para las siguientes 8 horas. La tienda estaba bien iluminada como siempre, con esa luz blanca y fría que tienen todos los Oxxos. Afuera se veía la calle vacía, apenas iluminada por algunos postes de luz que parpadeaban de vez en cuando. Había un parque pequeño al otro lado de la calle, con algunos árboles grandes que se movían con el viento. Nunca me había fijado mucho en ese parque, pero esa noche, por alguna razón, me daba mala espina. Las primeras horas pasaron tranquilas. Llegaron algunos clientes normales, un taxista por cigarros, una pareja joven por botanas y cerveza, un señor mayor por unas medicinas. Nada fuera de lo común. Yo aprovechaba los ratos libres para estudiar un poco. Tenía unos apuntes de la escuela que quería repasar, pero me costaba trabajo concentrarme. Sentía algo raro en el ambiente, como una tensión que no podía explicar. Era como si el aire estuviera más pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. Cerca de la 1:30 de la madrugada, entró un cliente que me llamó la atención. Era un hombre como de unos 40 años, delgado, con ropa oscura y una gorra que le cubría casi toda la cara. No dijo nada al entrar, solo caminó directo hacia el fondo de la tienda donde están los refrigeradores. Se quedó ahí parado como por 5 minutos, sin moverse, solo viendo las bebidas. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. A veces llegan clientes raros, gente que está medio ida,
o que solo busca un lugar donde estar un rato. El hombre finalmente tomó una botella de agua y vino al mostrador. Cuando se acercó pude verle mejor la cara. Tenía los ojos muy abiertos, como si no hubiera parpadeado en horas, y su piel se veía pálida, casi gris. Me miró fijamente mientras le cobraba, y sus ojos tenían algo que me incomodó profundamente. No era una mirada normal. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si no me viera realmente a mí sino algo más allá. Le di su cambio y él siguió mirándome sin decir nada. Después de lo que parecieron años pero fueron solo unos segundos, habló. Su voz era ronca y lenta. Me dijo, «Ten cuidado esta noche. Ellos van a venir». Así, tal cual. No me dio tiempo de preguntarle nada porque agarró su botella y salió caminando despacio, sin voltear atrás. Me quedé helado. ¿Quiénes iban a venir? ¿De qué estaba hablando? Pensé que tal vez era un drogadicto o alguien con problemas mentales, pero sus palabras me dejaron inquieto. Salí de atrás del mostrador y me asomé por el cristal de la entrada para ver hacia dónde se había ido. Pero ya no estaba, había desaparecido. La calle estaba completamente vacía. No había forma de que hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo. Era imposible. Volví al mostrador tratando de tranquilizarme. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que el tipo solo era un loco y que sus palabras no significaban nada, pero no podía quitarme de la cabeza esa mirada, esos ojos tan abiertos y esas palabras. Ellos van a venir. Pasó casi una hora sin que entrara nadie más. El silencio era cada vez más pesado. Traté de distraerme viendo mi celular, pero la señal estaba pésima esa noche. Casi no cargaba nada. Me puse a acomodar cosas solo para mantenerme ocupado. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Sonó fuerte, como si alguien hubiera golpeado el cristal de la entrada con algo pesado. Me asusté y volteé de inmediato, pero no había nadie afuera. Caminé hacia la puerta y me asomé bien. La calle seguía vacía. Pensé que tal vez había sido el viento que movió algo, aunque no había tanto viento esa noche. Regresé al mostrador, pero me quedé alerta, mirando constantemente hacia la entrada. Unos minutos después escuché el golpe otra vez. Esta vez fue más fuerte, más insistente. Volteé rápido y vi una sombra que se movió del lado derecho del cristal. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Salí de nuevo del mostrador y caminé hacia la entrada, esta vez más asustado. No había nadie, pero en el cristal, justo a la altura de mi cara, había la marca de una mano completa, con los 5 dedos bien marcados, como si alguien hubiera presionado con fuerza contra el vidrio. Lo raro es que la marca estaba del lado de adentro. Alguien o algo había presionado desde adentro de la tienda hacia afuera, pero yo era el único que estaba ahí. Me quedé viendo esa marca sin poder moverme. Sentía como mi respiración se aceleraba y mis manos empezaban a sudar. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Tomé valor y salí de la tienda. Necesitaba ver si había alguien afuera escondiéndose. Caminé alrededor del edificio, revisé los costados, pero no había nadie. Todo estaba completamente solo y en silencio. Volví a entrar y cerré bien la puerta con seguro. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Esa mano estaba ahí, marcada en el vidrio, y yo no la había puesto. Intenté limpiar la marca con un trapo, pero no se quitaba. La froté con fuerza, pero seguía ahí, como si estuviera grabada en el vidrio mismo. Dejé de intentarlo porque me estaba poniendo más nervioso. Volví al mostrador y traté de calmarme. Miré el reloj. Apenas eran las 3 de la madrugada. Todavía faltaban 4 horas para que terminara mi turno. 4 horas que ahora se sentían como una eternidad. Saqué mi celular para llamar a alguien, a quien fuera, pero no había señal. Nada. Era como si estuviera completamente aislado del mundo exterior. Pensé en salir corriendo, en irme y dejar todo, pero necesitaba ese trabajo. Además, parte de mí no quería creer lo que estaba pasando. Me dije que todo tenía una explicación, que solo estaba cansado o estresado. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. Primero fue leve, casi imperceptible, pero luego se hizo más evidente.
La tienda se quedaba a oscuras por un segundo y luego volvía la luz. Y cada vez que volvía la luz, sentía que algo había cambiado, como si algo se hubiera movido mientras estaba oscuro. Miré hacia los pasillos y me pareció ver que algunos productos estaban en el suelo, pero cuando parpadeé, ya no estaban. Mi mente me estaba jugando bromas o algo peor estaba pasando. Las luces dejaron de parpadear y quedaron encendidas normalmente, pero el ambiente había cambiado por completo. El aire se sentía más frío, mucho más frío, y podía ver mi propio aliento. Eso era imposible porque la tienda tenía calefacción y afuera no hacía tanto frío. Pero ahí estaba yo, viendo cómo mi aliento formaba nubecitas cada vez que exhalaba. Entonces escuché pasos. Venían del fondo de la tienda, del área de los baños. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies al caminar. Me quedé paralizado atrás del mostrador. Los pasos se acercaban cada vez más. No podía moverme, no podía gritar, solo podía escuchar cómo se acercaban. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mi cuerpo no respondía. Los pasos se detuvieron justo del otro lado del mostrador, donde yo no podía ver. Había alguien ahí, a solo unos metros de mí, separado solo por ese mostrador. Podía sentir su presencia, podía escuchar una respiración pesada y lenta, pero no me atrevía a asomarme para ver quién era. No quería ver. Algo dentro de mí me decía que si veía lo que estaba ahí, nunca podría olvidarlo. Me quedé ahí parado, completamente inmóvil, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La respiración del otro lado seguía ahí, cada vez más clara, más presente. Era una respiración extraña, como si le costara trabajo respirar, como si el aire no entrara bien a sus pulmones. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera solo mi imaginación, que cuando los abriera todo volvería a ser normal. Pero entonces escuché mi nombre. Una voz susurrante, apenas audible, dijo: «Ricardo». Abrí los ojos de golpe. Nadie en ese momento sabía que yo estaba trabajando ahí esa noche. Nadie excepto mi familia, y ellos estaban dormidos en casa. ¿Cómo sabía mi nombre esa cosa? Porque ya no podía pensar que era una persona normal. Las personas normales no aparecen así de la nada, no hacen que la temperatura baje tanto, no dejan marcas de manos en los cristales desde adentro. La voz volvió a decir mi nombre, esta vez un poco más fuerte: «Ricardo». Y luego agregó algo que me heló la sangre: «Ya llegamos, como te dijeron. Ya estamos aquí». Era la misma voz ronca y lenta del hombre que había entrado antes, el de la gorra. Pero ahora sonaba diferente, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde debajo del agua. Finalmente reuní el valor suficiente para asomarme por un lado del mostrador. Necesitaba ver qué o quién estaba ahí. Me moví muy despacio, centímetro a centímetro, hasta que pude ver el otro lado. No había nadie. El espacio estaba completamente vacío. Pero el frío seguía ahí, más intenso que nunca, y la sensación de que algo me observaba no se iba. Me alejé del mostrador y caminé hacia el centro de la tienda. Necesitaba tener una vista completa de todo el lugar. Revisé cada pasillo, cada rincón, pero seguía sin haber nadie más aparte de mí. Las cámaras de seguridad parpadeaban en sus esquinas, grabando todo, pero eso no me daba ningún consuelo. Pensé en revisar las grabaciones después, pero algo me decía que no iba a querer ver lo que estaban capturando en ese momento. Volví al mostrador y me senté en el banco alto que teníamos ahí. Mis piernas ya no me sostenían bien. Temblaba, no sabía si de frío o de miedo, probablemente de ambas cosas. Miré el reloj otra vez, 3:40 de la madrugada. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos pasaban tan lento que era desesperante. Intenté mantenerme ocupado revisando el inventario en la computadora, pero no podía concentrarme. Cada pequeño sonido me hacía saltar. El zumbido del refrigerador, el aire acondicionado que se encendía y apagaba, el tic-tac del reloj. Todo sonaba amplificado, como si mis sentidos estuvieran en alerta máxima. Y entonces,
En medio de ese silencio tenso, escuché que se abría la puerta de entrada. Levanté la vista rápido. Un hombre entraba a la tienda. Era diferente al de antes. Este era más alto y corpulento. Llevaba una chamarra oscura y también traía la cabeza agachada. Caminó directo hacia los anaqueles sin mirarme. Solté un suspiro de alivio. Era solo un cliente normal, alguien real, alguien que necesitaba comprar algo. Me sentí idiota por haberme asustado tanto. Todo lo anterior tenía que tener una explicación lógica, y yo solo estaba dejando que mi imaginación me jugara bromas. Pero ese alivio duró poco. El hombre se quedó parado frente a uno de los anaqueles sin moverse, igual que había hecho el anterior. Pasaron 2 minutos, 3, 5, y él seguía ahí, completamente inmóvil. No tomaba nada, no revisaba productos, solo estaba parado mirando hacia el estante. Empecé a sentir esa incomodidad otra vez. Le hablé desde el mostrador. ¿Busca algo en especial? ¿Le puedo ayudar? Mi voz sonó temblorosa. El hombre no respondió, ni siquiera volteó. Seguía ahí parado como una estatua. Volví a hablarle, esta vez un poco más fuerte. Disculpe, señor, ¿necesita ayuda? Nada, ninguna reacción. Me bajé del banco y caminé hacia donde estaba él. Cuando me acerqué más pude ver que su respiración era muy lenta, tanto que parecía que no respiraba en absoluto. Su cuerpo estaba completamente rígido. Señor, ¿se encuentra bien? Le toqué el hombro suavemente, y en ese momento él volteó hacia mí. Nunca voy a poder olvidar esa cara. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin nada, solo un blanco lechoso que me miraba sin ver. Su boca estaba entreabierta y de ella salía ese mismo aliento visible, como si su interior estuviera congelado. Su piel era del mismo tono grisáceo que había visto en el primer hombre, y no parpadeaba. Se quedó mirándome con esos ojos horribles, sin parpadear ni un segundo. Retrocedí de inmediato, tropezando con mis propios pies. Casi me caigo, pero logré mantener el equilibrio. El hombre seguía ahí parado, ahora completamente volteado hacia mí, pero sin moverse más. Solo me miraba con esos ojos vacíos. ¿Qué quiere?, le grité, aunque mi voz salió débil y rota. ¿Qué quieren de mí? Entonces habló, y su voz era igual a la que había escuchado antes, esa voz ronca y distante. No puedes irte, Ricardo. Tienes que quedarte. Tienes que ver lo que viene. Empezó a caminar hacia mí, muy despacio, arrastrando los pies de la misma forma en que había escuchado los pasos antes. Yo retrocedí al mismo tiempo, tratando de mantener distancia entre nosotros. No se acerque, le advertí, aunque no sabía qué iba a hacer si no me hacía caso. Seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra el mostrador. Ya no tenía más espacio. El hombre seguía avanzando. Cada paso sonaba como si pusiera todo su peso en el suelo. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Mis manos encontraron una escoba que estaba apoyada junto al mostrador. Tomé la escoba y la puse entre él y yo. Le digo que no se acerque o voy a llamar a la policía. Incluso mientras lo decía sabía que era inútil. No tenía señal en mi celular. No podía llamar a nadie. Estaba completamente solo con esa cosa que se hacía pasar por persona. El hombre se detuvo a 1 metro de mí. Ladeó la cabeza de una forma extraña, antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Y entonces sonrió. Fue la sonrisa más perturbadora que he visto en mi vida. Sus labios se estiraron demasiado, mostrando unos dientes que parecían más largos de lo normal, más filosos. Y esa sonrisa no tenía nada de humano, nada de alegría o emoción. Era solo una mueca vacía y aterradora. No vas a llamar a nadie, dijo con esa voz horrible. Nadie puede ayudarte ahora. Esto tiene que pasar. Tú tienes que verlo. Levantó una mano hacia mí, una mano que se veía igual de grisácea que su cara, y la extendió como si quisiera tocarme. No pensé. Solo reaccioné. Empujé el mostrador con todas mis fuerzas tratando de poner algo entre nosotros.
Algunas cosas cayeron al suelo haciendo ruido. Aproveché esos segundos para correr hacia la puerta de entrada. Necesitaba salir de ahí. Ya no me importaba el trabajo, el dinero, nada. Solo quería salir. Llegué a la puerta y traté de abrirla, pero no se movía. Estaba trabada. Jalé con todas mis fuerzas. Giré el seguro, pero la puerta no cedía ni un milímetro. Era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Golpeé el cristal esperando que alguien afuera me viera, que alguien pasara y notara que necesitaba ayuda. Pero la calle seguía completamente vacía. No había ni un solo coche, ni una persona, nada. Me volteé y vi que el hombre seguía ahí, parado en el mismo lugar mirándome con esa sonrisa horrible. Pero ahora ya no estaba solo. A su lado había aparecido otra figura. Era una mujer, también con ropa oscura, también con esa piel gris y esos ojos blancos. ¿De dónde había salido? No la vi entrar. No escuché que se abriera la puerta. Simplemente estaba ahí, y luego apareció otra, y otra más. De repente había 4 de esas cosas en mi tienda, todas mirándome con esos ojos vacíos, todas con esa misma sonrisa antinatural. Me rodeaban lentamente, cerrando el círculo. Yo seguía pegado a la puerta, sin ningún lugar a donde ir. ¿Qué son ustedes?, logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. ¿Qué quieren? Todos hablaron al mismo tiempo. Sus voces se mezclaban en un coro espantoso. Solo queremos que veas, que entiendas, que sepas lo que hay del otro lado. Tú fuiste elegido, Ricardo. Esta noche fuiste elegido para presenciar. No entendía nada de lo que decían. ¿Elegido para qué? ¿Presenciar qué? Sentía que me iba a desmayar del miedo. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Nunca en mi vida había sentido tanto terror. Las criaturas empezaron a moverse hacia los lados, abriéndose como si me estuvieran mostrando algo. Hacia el fondo de la tienda, en el área de los baños, había aparecido una puerta. Pero esa puerta nunca había estado ahí. Yo conocía cada centímetro de esa tienda, y ahí no había ninguna puerta. Era vieja, de madera oscura, con marcas y rasguños por toda su superficie, y de debajo de ella salía una luz roja muy tenue, pulsante, como si respirara. «Tienes que entrar», dijeron todos al mismo tiempo. «Tienes que ver lo que hay adentro, es tu turno, tu noche, no puedes negarte». Negué con la cabeza. No voy a entrar ahí. No voy a ir a ningún lado. Pero incluso mientras hablaba, sentía como mis pies empezaban a moverse solos. Era como si algo me estuviera jalando, como si esa puerta me estuviera llamando. Traté de resistirme, de quedarme pegado donde estaba, pero mis piernas no me obedecían. Empecé a caminar hacia la puerta. Las criaturas me seguían de cerca, rodeándome, asegurándose de que no me desviara. Con cada paso que daba, el frío aumentaba. Con cada paso, la luz roja se hacía más intensa. Con cada paso, podía escuchar sonidos que venían del otro lado de esa puerta. Sonidos que no puedo describir, que no pertenecen a este mundo, que ningún ser humano debería escuchar jamás. Llegué frente a la puerta. Estaba tan cerca que podía tocarla con solo extender la mano. El olor que salía de ahí era horrible, como a carne podrida mezclada con algo químico, algo que quemaba la nariz y la garganta. Traté una última vez de voltearme y correr, pero mi cuerpo ya no me respondía en absoluto. Una de las criaturas, la primera que había entrado, se colocó a mi lado. Puso su mano helada en mi hombro y acercó su cara a mi oído. Ahora entiendes por qué Toño tenía tanta prisa por irse. Él ya tuvo su turno. Ya vio lo que hay adentro. Y ahora tú vas a verlo también. Todos los que trabajan aquí tienen que verlo eventualmente. Es parte del precio. Mi mano se movió sola hacia la perilla de la puerta. Mis dedos la tocaron y estaba tan fría que quemaba. La giré y escuché cómo el seguro cedía con un clic. La puerta empezó a abrirse lentamente, y la luz roja se hizo más brillante, más intensa, cegadora. Y entonces vi lo que había adentro. No puedo describir exactamente lo que vi cuando esa puerta se abrió por completo. Mi mente no tiene las palabras correctas,
No tiene la capacidad de procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era como si el espacio detrás de esa puerta no siguiera las mismas reglas que el resto del mundo. Las paredes se movían, respiraban, y no eran paredes realmente. Eran algo vivo, algo que palpitaba con un ritmo enfermo y descompasado. La luz roja venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Iluminaba cosas que no deberían existir, formas que se retorcían y cambiaban constantemente. Y había más de esas criaturas ahí adentro. Docenas de ellas, tal vez cientos, todas mirando hacia la puerta, todas esperando. Pero estas eran diferentes a las que estaban en la tienda conmigo. Estas estaban más deformadas, más rotas, como si hubieran estado ahí dentro durante mucho más tiempo. El sonido era lo peor. Era un zumbido constante mezclado con susurros, miles de susurros superpuestos unos sobre otros, diciendo cosas que yo no quería entender pero que de alguna forma llegaban a mi cerebro. Hablaban de dolor, de eternidad, de un lugar entre lugares donde el tiempo no existe y donde las almas quedan atrapadas para siempre. Hablaban de que cada noche, en cada turno nocturno de cada lugar como este, se abre una puerta y alguien tiene que mirar, alguien tiene que ser testigo. Traté de cerrar los ojos pero no podía. Estaban fijos, abiertos, obligados a ver todo. Las criaturas detrás de mí me empujaron suavemente hacia adelante. Mis pies cruzaron el umbral. El frío era tan intenso que sentía como si mi sangre se estuviera congelando dentro de mis venas. Cada respiración me quemaba los pulmones. Cada segundo ahí adentro se sentía como una hora de agonía. Vi cosas que todavía me persiguen cada noche. Vi rostros de personas que reconocí aunque nunca las había visto antes. Gente que había trabajado en ese lugar, en ese turno, a través de los años. Todos atrapados ahí. Todos convertidos en parte de lo que sea que fuera ese lugar. Vi a Toño, el hombre que trabajaba antes que yo. Estaba en una esquina, acurrucado, meciéndose de adelante hacia atrás, con los ojos muy abiertos y las manos tapándose los oídos. Pero él ya no era realmente Toño, era solo un cascarón, algo que había quedado de él después de ver demasiado. Una de las criaturas se acercó más a mí. Su cara estaba tan deformada que ya no parecía humana en absoluto. Habló con una voz que sonaba como si vinieran muchas voces a la vez. Ahora lo sabes. Ahora entiendes. Este lugar es un punto de conexión. Cada noche, cuando el mundo duerme, cuando la barrera entre los lugares se hace más delgada, esto se abre. Y alguien tiene que estar aquí para mantener la puerta vigilada. Ese es tu trabajo ahora, Ricardo. No solo vender cosas, no solo atender clientes, sino estar aquí cuando esto sucede, noche tras noche, turno tras turno. No, logré susurrar. No puedo. No voy a volver aquí nunca más. La criatura se rió. Fue una risa seca, hueca, sin ninguna alegría. Oh, vas a volver. Porque si no lo haces, nosotros vamos a ir a buscarte. Vamos a ir a tu casa. Vamos a estar en tu cuarto, en tus sueños, en cada sombra que veas. No puedes escapar de esto, Ricardo. Una vez que cruzaste esa puerta, una vez que viste lo que hay aquí adentro, ya eres parte de esto para siempre. Sentí como algo me jalaba desde más adentro de ese lugar horrible. Algo quería que siguiera avanzando, que me adentrara más, que me quedara ahí. Luché contra eso con todas las fuerzas que me quedaban. Me aferré al marco de la puerta, clavando mis dedos con tanta fuerza que sentí que se me iban a romper. No podía quedarme ahí. Si entraba más, si me dejaba llevar, sabía que nunca iba a poder salir. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré empujarme hacia atrás. Caí de espaldas en el piso de la tienda, del lado de afuera de la puerta. Las criaturas me miraban desde adentro, todas con esas caras horribles, todas con esos ojos vacíos. La puerta empezó a cerrarse lentamente. Pero antes de que se cerrara por completo, escuché una última frase que todavía resuena en mi cabeza cada noche. Te estaremos esperando, Ricardo. Mañana, pasado mañana, cada noche hasta que vuelvas y vas a volver, todos vuelven. La puerta se cerró con un sonido seco y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. La pared volvió a ser solo una pared normal. Las criaturas que estaban en la tienda se desvanecieron como humo. En un segundo,
todo volvió a ser normal. Las luces dejaron de parpadear. La temperatura subió. El silencio espantoso fue reemplazado por los sonidos normales de la tienda. Me quedé ahí tirado en el piso, temblando, llorando, sin poder moverme. No sé cuánto tiempo pasé así, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente pude levantarme, miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. Mi turno estaba por terminar. De alguna forma había sobrevivido a la noche. Escuché la puerta de entrada abrirse. Era Toño, que llegaba para su turno matutino. Cuando me vio, su cara se puso pálida. Se acercó a mí con pasos lentos, mirándome con una mezcla de lástima y comprensión. «Ya lo viste, ¿verdad?», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Toño se sentó en el banco junto a mí. Se veía cansado, tan cansado como yo me sentía. «Lo siento, muchacho. Yo quise advertirte, pero no podía. Ellos no dejan que hablemos de esto. Si intentas contarle a alguien exactamente lo que pasa, las palabras no salen. O si salen, la gente no te cree. Piensan que estás loco. Es parte de cómo funciona esto». «¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?», le pregunté con voz ronca. 3 años, respondió. 3 años de venir cada noche sabiendo lo que puede pasar. Los primeros meses traté de renunciar, pero ellos vinieron por mí. Los vi en mi casa, en mi trabajo de día, en todas partes. Así que volví, y aquí sigo. Es lo único que puedo hacer. Presentarme cada noche y esperar que me dejen en paz. Me explicó que no todas las noches se abre la puerta. A veces pasan semanas sin que nada suceda. Pero nunca sabes cuándo va a pasar. Vives cada turno con esa tensión, con ese miedo constante de que esta sea la noche en que la puerta aparezca otra vez. Y cuando aparece, no tienes opción. Tienes que mirar. Tienes que ser testigo. Es el precio por trabajar ahí, un precio que nadie te dice que vas a tener que pagar. Salí de ese Oxxo esa mañana jurándome que nunca iba a volver. Llegué a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa puerta, veía esas criaturas, escuchaba esos susurros. Le conté a mi mamá que había renunciado por problemas con el horario. No podía decirle la verdad. Las palabras simplemente no salían de mi boca cuando lo intentaba. Durante las siguientes semanas traté de seguir con mi vida normal. Busqué otro trabajo, volví a mis clases. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla muy real, pero solo una pesadilla al fin y al cabo. Pero ellos cumplieron su promesa. Empezaron a aparecer. Primero fue en sueños. Cada noche las mismas pesadillas. La tienda, la puerta, las criaturas. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que iba a darme un infarto. Luego empezaron a aparecer en otros lugares. Los veía de reojo en la calle, en la escuela, en mi propia casa. Siempre en las sombras, siempre mirándome con esos ojos blancos y vacíos. Nunca se acercaban demasiado, solo estaban ahí, recordándome que me estaban esperando. Las cosas en mi casa empezaron a moverse solas. Encontraba puertas abiertas que yo había cerrado, luces encendidas en medio de la noche, y el frío. Ese frío horrible que había sentido en la tienda empezó a aparecer en mi cuarto. Me despertaba en las madrugadas tiritando, viendo mi aliento en el aire, sabiendo que ellos estaban cerca. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba mal. Me veía cada vez más delgado, más ojeroso, más asustado. Me preguntaba qué me pasaba, pero yo no podía decirle. Intenté hablar con un doctor, con un psicólogo, pensando que tal vez estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Pero cuando trataba de explicarles lo que había visto, las palabras se atascaban en mi garganta. Solo podía decir cosas vagas, hablar de estrés y pesadillas, nada específico. Hace una semana las apariciones se hicieron más frecuentes y más intensas. Ya no solo los veo de reojo. Ahora se quedan parados frente a mí, mirándome fijamente durante minutos enteros. Vienen a mi cuarto cada noche. Se paran alrededor de mi cama en círculo, observándome mientras trato de dormir. Y susurran. Siempre susurran lo mismo.
Vuelve, Ricardo. Tu lugar está ahí. Tu turno no ha terminado. Nunca va a terminar. Sé que están esperando a que me rompa, a que la falta de sueño y el miedo constante me derroten. Sé que están esperando a que vuelva a ese Oxxo, a que tome otro turno nocturno, a que vuelva a cruzar esa puerta. Y lo peor de todo es que siento que estoy cediendo. Estoy tan cansado, tan asustado, tan desesperado porque todo esto termine, que empiezo a pensar que tal vez sería más fácil simplemente volver, hacer lo que quieren, aceptar mi papel en lo que sea que está pasando ahí. Anoche uno de ellos me habló más claramente que nunca. Estaba parado junto a mi cama, tan cerca que podía sentir ese frío antinatural que emana de ellos. Me dijo que el tiempo se está acabando, que si no vuelvo pronto, van a tener que tomar medidas más drásticas. No me dijo qué significaba eso, pero el tono de su voz dejaba claro que no quiero saberlo. Esta mañana fui a caminar cerca de donde está el Oxxo. No pude evitarlo. Era como si algo me jalara hacia allá. Me quedé del otro lado de la calle, mirando la tienda. Se veía completamente normal. Gente entrando y saliendo comprando sus cosas, sin idea de lo que pasa ahí en las noches. Vi a Toño a través del cristal, atendiendo a un cliente con esa misma cara cansada que le vi la última vez. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Él me vio ahí parado afuera. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo me miró con esa expresión que decía todo. Él sabía por qué estaba ahí. Sabía que eventualmente iba a volver. Todos vuelven. Ahora estoy en mi casa, grabando esto porque necesito que alguien sepa lo que me pasó. Necesito que quede registrado en algún lado que esto es real, que no estoy loco, que hay cosas en este mundo que son mucho peores de lo que la gente imagina. Si algo me pasa, si desaparezco o si me encuentran en algún estado raro, quiero que alguien sepa la verdad. También lo hago porque tal vez alguien más está pasando por algo similar. Tal vez hay otros lugares como ese Oxxo, otros puntos donde la barrera entre los mundos es más delgada. Tal vez hay más gente atrapada en estos turnos nocturnos, obligados a ser testigos de cosas que no deberían existir. Si eres tú, si estás escuchando esto y has visto cosas similares, solo quiero que sepas que no estás solo. Esto es real, y no hay forma de escapar. Esta noche, mientras grabo esto, son las 11 de la noche, la hora en que empezaba mi turno. Las criaturas están aquí en mi cuarto otra vez. Puedo verlas en las esquinas, en las sombras, son más que nunca. Están rodeando mi cama, mirándome con esos ojos horribles, esperando. La temperatura ha bajado tanto que puedo ver mi aliento. Y en la pared de mi cuarto, esa pared que conozco desde que era niño, está apareciendo algo. Una puerta, la misma puerta de madera oscura con marcas y rasguños. La misma luz roja pulsante saliendo de debajo. Ya no puedo huir. Ya no hay a dónde ir. Vinieron por mí como dijeron que lo harían, y ahora entiendo que nunca tuve opción. Desde el momento en que acepté ese trabajo, desde la primera noche que crucé la puerta de ese Oxxo, mi destino estaba sellado. Esto era inevitable. La puerta está completamente formada ahora. Está abriéndose. Puedo ver ese lugar horrible del otro lado, esas paredes que respiran, esas criaturas deformadas esperando. Los susurros son tan fuertes ahora que casi no puedo pensar. Me están llamando. Me están diciendo que entre, que acepte mi lugar, que deje de resistirme. No sé qué va a pasar cuando cruce esa puerta esta vez. No sé si voy a poder volver. No sé si voy a seguir siendo yo o si me voy a convertir en una de esas cosas. Pero ya no puedo luchar más. Estoy tan cansado, tan asustado, tan solo. Si alguien encuentra esta grabación, por favor no trabajen en turnos nocturnos en lugares solitarios. No acepten trabajos que parezcan demasiado fáciles o que nadie más quiera. Y si alguna vez ven una puerta donde no debería haber una, si ven criaturas con ojos blancos y piel gris, si escuchan susurros que no deberían existir, corran. Corran tan lejos como puedan y no miren atrás. Porque una vez que ves lo que hay del otro lado, una vez que cruzas ese umbral, ya no hay regreso. Me están tomando de los brazos. Sus manos están tan frías que duelen. Me están llevando hacia la puerta. Ya no puedo resistirme más. Mi cuerpo ha dejado de responder a mis órdenes.
Solo puedo dejar que me lleven, que me arrastren hacia ese lugar del que nunca voy a salir. La puerta se cierra detrás de mí. La luz roja me envuelve. Los susurros se convierten en gritos. Y lo último que veo antes de que todo se vuelva ese rojo pulsante y eterno es mi cuarto del otro lado de la puerta, vacío, normal, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera estado ahí. No hay esperanza para mí. Ya no. Ahora soy parte de esto, parte de ese lugar entre lugares. Y cada noche, cuando se abra una puerta en algún Oxxo, en algún turno nocturno, voy a estar ahí del otro lado, esperando, observando, siendo testigo junto con todos los demás que fueron atrapados antes que yo. Y si algún día trabajas de noche en un lugar solitario, si ves aparecer una puerta donde no debería estar, tal vez me veas a mí, tal vez seas tú quien tenga que mirar, quien tenga que ser testigo, quien se convierta en parte de esto para siempre. No hay escapatoria, nunca la hubo, y nunca la habrá.